Bueno, no sé si sabéis que yo soy un gran defensor de la psicología evolucionista. Lo que plantea la psicología evolucionista es que millones de años o cientos de miles de años de evolución han determinado nuestro comportamiento, ¿no? Tanto a nivel de género, a nivel sexual, como a nivel social. Y hoy os quería hablar de una parte que para mí es muy importante de esta psicología evolutiva, de la que se habla poco, que es sobre los chimpancés. Fijaros que un niño de un año eh, prácticamente tiene la misma capacidad de entendimiento, racionamiento, razón y todo que un chimpancé, probablemente un chimpancé más avanzado, pero el ser humano sigue progresando y el chimpancé se queda. Los chimpancés tienen los órganos vocales para poder hablar igual que nosotros, pero no muestran interés en hablar. Se cree que si un chimpancé mostrara interés en hablar, podría empezar a desarrollar el habla y podría hablar como un humano. Los chimpancés comparten con nosotros el 99% de su ADN. Así que yo tengo la hipótesis de que cuando nos volvemos violentos o nos volvemos muy ansiosos por conseguir una recompensa, nos convertimos en chimpancés. Así que hoy os voy a hablar de mis amigos los chimpancés. Yo tuve la suerte de ver chimpancés en libertad en Uganda y en Ruanda, estuve allí. Es impresionante. Quedan pocos, quedan las colonias de chimpancés, están desapareciendo desgraciadamente con tantos animales, con bueno, el aumento de los seres humanos y tal, pero la verdad es que fue impresionante. Pero principalmente las reflexiones que voy a hacer sobre los chimpancés están basadas en dos libros. Uno se llama Diferencia, de Franz de Waal, es uno de los mayores primatólogos de todos los tiempos, y la otra es, no Dian Fossey la de los gorilas, ¿cómo se llama? Jane Goodall, perdonadme, es que voy tiro de memoria y a veces la memoria me falla. Jane Goodall fue una chica muy joven, ella estaba estudiando, creo que nunca llegó a terminar la universidad, se fue a Tanzania, al lago Gombe, y ahí empezó a estudiar los chimpancés en libertad. Y un libro que se llama Al otro lado de la ventana es una verdadera joya, donde nos habla de los chimpancés en libertad. Van de Waal es más experto en chimpancés, era holandés y tenían un centro importante en Ámsterdam, creo que era, o en Rotterdam, no recuerdo, en Holanda, y otro creo también había hecho muchos estudios en Estados Unidos con chimpancés, pero más en cautividad. Mientras que John Goodall, prácticamente toda la investigación que hace, que yo sepa, es en libertad. Bien, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, los chimpancés y otra, los bonobos. ¿Qué diferencia hay? Los chimpancés son más grandes, son extremadamente agresivos y son claramente un patriarcado. Los bonobos hasta hace muy poquito se creían que eran chimpancés más pequeños, pero cuando se estudiaron con detalle se vio que no, que eran una especie diferente donde es un matriarcado. Los bonobos, y en esto podéis leer el libro de Diferencia de Van de Waal, son unos animales donde se pasan el día teniendo sexo. Fijaros que son los únicos animales que pueden tener sexo de frente. Todos los demás primates tienen sexo por detrás, pero son como los seres humanos, pueden tener sexo por delante. Las hembras tienen sexo entre ellas, creo que los varones también tienen sexo entre ellos. La violencia es casi inexistente. Y las hembras crean lo que se llama la sororidad, es decir, están todas unidas entre ellas y como un macho intenta agredir a alguna hembra, el macho se la va a ver. O sea, le tienen pánico a las hembras porque cooperan todas juntas, se apoyan muchísimo y es una sociedad donde la violencia es casi inexistente. En los chimpancés ocurre absolutamente todo lo contrario. Y ahora hablaré más de los chimpancés, porque de ellos podemos aprender más sobre qué ocurre en los seres humanos. Por lo tanto, mi hipótesis es que cuando hay una situación económica, social adecuada, más avanzada, tendremos a una sociedad más de bonobo, más matriarcal, pero cuando hay situaciones de violencia o guerra, tendremos a una sociedad más de chimpancé, más patriarcal. ¿Qué ocurre con los chimpancés? Hasta hacía muy poco, relativamente 30 años, que eso en ciencia es nada, se creía que los chimpancés eran hermanos, no había violencia. De hecho, Jane Goodall, cuando va allí con los chimpancés, jugaba con ellos, se acercaban a ella y pensaba que no habría ningún tipo de violencia. Pero un día un grupo de chimpancés que estaban jugando juntos, que eran como muy... eran hermanos, se habrían criado juntos, o sea, eran amigos, se separaron en dos grupos y con horror Jane Goodall empezó a ver, porque Jane Goodall cuando hacía las investigaciones no intervienen, o sea, se ven barbaridades, madres matando a los hijos de otras madres, se ven monos matando a otros monos, se ven emasculándolos, quitándole los testículos, comiéndoselos, pero nunca pueden intervenir, no pueden intervenir, está prohibido. Y si intervienen, desde luego no lo cuentan los libros. El caso es que vio con horror como un grupo masacró
al otro grupo. O sea, chimpancés que eran hermanos, que eran amigos, que habían estado jugando de pequeños, en el momento que se separaron en dos grupos, se volvieron extremadamente violentos unos con otros y no acabaron hasta que exterminaron al otro grupo. Supongo que esto sonará, ¿no? Lo que está pasando ahora en Israel, que ya hablé en otro podcast, ¿no? Entre palestinos e israelíes que tienen un origen común y sin embargo, bueno, pues están abocados a intentar destruirse lo uno al otro. Por lo tanto, lo que sabemos entre los chimpancés es que son extremadamente territoriales y son extremadamente agresivos con cualquier otro chimpancé que no esté en su territorio. Incluso pueden llegar a serlo con hembras que abandonen el grupo. Los chimpancés aman el sexo y como una hembra abandona el grupo, puede incluso matarla si vuelve. Si está en celo, pueden aparearla y entonces la admiten de nuevo. Pero en muchos casos, como una hembra se vaya con el grupo rival, pueden llegar incluso a matarla. Los chimpancés tienen una línea totalmente patriarcal, es una línea absolutamente jerárquica. Hay una cosa que es importante entender, los primates no pueden acumular grasa, por lo tanto los primates están condenados a vivir en zonas donde haya mucho alimento, esto es zonas de selva. El ser humano, al poder acumular grasa, para nuestra desgracia, nos ponemos gordos, pudo empezar a explorar, pudo salir de la zona donde había comida y eso hizo que se creara la sociedad de cazadores-recolectores, que ya he hablado creo en otros podcasts, que permitían explorar territorios muy extenso y que nos han ayudado como especie a colonizar absolutamente todo el planeta. Pero los chimpancés no pueden hacer eso, por lo tanto los chimpancés son muy territoriales y son muy posesivos en dos aspectos. Su territorio, es decir, donde haya comida, y las hembras. Las hembras para poder aparearse con ellas. Por lo tanto, los chimpancés son extremadamente jerarquizados. Hay machos alfa y también hay hembras alfa. Hay de los dos grupos. Las hembras alfa son muy importantes para proteger a otras hembras y los machos alfa son importantes para proteger a todos. Ahora bien, un macho alfa se sabe que tiene un estrés enorme. ¿Por qué? Porque esto parece la serie de Los Sopranos. Es decir, su liderazgo está constantemente en entredicho. De hecho, los jóvenes chimpancés cuando lleguen a la adolescencia, para poder empezar, y esto es terrible, a sostener la jerarquía, van a empezar a ser violentos primero con otras hembras, van a ser violentos quizás con otros chimpancés más pequeños, y poco a poco van a empezar a ser violentos con otros chimpancés de su tamaño o incluso más mayores para poder ir aumentando la jerarquía. Los chimpancés tienen sistemas sociales muy complejos donde crean muchas alianzas entre ellos, incluso parece una novela de Shakespeare, ¿no? Crean tramas entre ellos para asesinar a un alfa a escondida y después esconden el cadáver. Cuando lo hacen con mucha violencia, pueden llegar a comerse sus órganos, le quitan los testículos, le abren la cabeza, en fin, se comen el cerebro, porque es como una forma de poder que todavía se da en algunos grupos caníbales en Papúa Nueva Guinea y en algunas tribus del Amazonas parece que todavía queda algo de canibalismo. Pero estos rituales ya se dan en los chimpancés. Por lo tanto, un chimpancé joven puede ser tomado como aliado por un alfa para que le apoye para poder conseguir más comida o conseguir más seguridad para que le haga de guardaespaldas o para conseguir que eh, más hembras, pero sabiendo que en cualquier momento, si es débil, se cae de un árbol, tiene una enfermedad o cualquier cosa, los otros van a intentar quitarle el liderazgo lo antes posible. Está documentado que chimpancés alfa que están heridos se separan del grupo, se van aparte para que los demás no se den cuenta de su fragilidad y van entrando poco a poco poniéndose a prueba. Y en cuanto pueden, son extremadamente violentos para poder conseguir otra vez esa jerarquía. Como también los chimpancés jóvenes, los machos estoy hablando, se introducen en el sistema haciendo rondas. Los chimpancés hacen rondas por su territorio de forma periódica y pobre del chimpancé que ande de otro grupo y se lo encuentren porque lo van a asesinar, lo van a matar, lo van a acorralar y lo van a exterminar. Y los chimpancés jóvenes y adolescentes empiezan eso, tienen esos dos rituales. Agredir a hembras, agredir a otros chimpancés más débiles, aumentar jerarquía y participar de esa patrulla. Las hembras no. Las hembras son mucho más sedentarias, pero se acicalan mucho más entre ellas, le dedican mucho más tiempo al tema social, pero en cuanto a cooperación, para ayudarle a criar las crías, para ayudarle a conseguir comida, para protegerse entre ellas. Jane Goodall documenta de una hembra que tenía comportamiento de macho, nunca se aparea, entra en celo, pero no se aparea con ningún macho, y que además tenía un comportamiento de macho. Es decir, se dedicaba a hacer las rondas con los demás machos y demás. Entonces, bueno, aparentemente parecería como una especie
de hembra más masculinizada que podría, digamos, que en humano daría lugar pues a una persona que sería una orientación más de lesbiana, ¿no? Porque probablemente tengan más testosterona y tengan una tendencia a menos femenina. No entro en juicio de valor de lo que la cultura hace o no hace para que seamos homosexuales o no, pero ahí ya se documenta una hembra de chimpancé que tiene tendencias más menos femeninas, porque ya digo, no se aparea y se comportaba como el resto de los machos. Otro de los casos que documenta ella que demuestra la violencia es casos de chimpancés machos violando a sus hermanos, incluso violando a sus madres. Es raro, pero también se puede llegar a dar que un chimpancé viole a su hermana o viole incluso a su madre. Es decir, son extremadamente violentos, extremadamente agresivos y extremadamente depredadores en el sexo. Todos esos tipos de comportamientos que nos recuerdan pues a personas de trastornos antisociales, personas que están al margen, extremadamente violentas, personas que consiguen cualquier cosa por el poder, que personas que triunfan en esos momentos que hay guerra o hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, donde tienen el poder pero a través de la fuerza. Sociedades más maduras, más estables, como os dije antes, tienden más a un matriarcado y tienden más a una negociación, a modelos más tal. Pero el sistema de chimpancés no está muy lejos de lo que ha podido ocurrir en una guerra en Siria con el terrorismo islámico o lo que ocurre entre bandas de narcos en México. Es decir, es la ley del más fuerte y acabar con cualquiera que fuera una oposición. Y el líder sabe perfectamente que su puesto está en entredicho, en cualquier momento lo van a quitar. Las hembras también son muy importantes, las hembras alfa. El macho alfa nace y puede durar un tiempo, 5 años, 7 años, un año, pero siempre, como he dicho, está en peligro. La hembra alfa, cuando es alfa toda su vida y además es un cargo que es hereditario, es decir, como la monarquía inglesa. La hija volverá a ser reina y por lo tanto es una cosa que se va a dar de forma hereditaria. La que es hembra alfa es hembra toda su vida. No está tan entredicho su cargo. Nadie va a intentar quitarle ese cargo por la violencia. Si se muere, va a haber otra hembra alfa. Y las hembras alfa son muy importantes también para sostener la paz en el grupo. Pueden llegar incluso en algunos casos incluso a defender a unas hembras frente a otros machos que no sean demasiado fuertes, que sean más débiles. Cuando la hembra entra en celo, se le pone una bola roja en el culo, muy hinchada, que es una forma de decirle a los machos estoy en celo. Hay que entender que el ser humano es el único animal que la hembra está en celo todo el año. O sea, la hembra humana es receptiva todo el año porque se cree que eso permitía que se quedaran las parejas y el macho pues cuidara de la prole el tiempo que el niño, 7 8 años, necesitaba para poder ser más autónomo. Pero eso en los chimpancés no se da, el chimpancé se aparea, como esto de los mamíferos, se aparea con la hembra queda embarazada y encuentra apoyo en estas hembras alfa o apoyo en otra hija o apoyo en una hermana, es decir, se crean clanes femeninos donde se apoya a esa hembra para que pueda criar a su hija. Y Jane Goddard documenta de una madre que con la hija asesinaba a las crías de otra hembra. ¿Por qué lo hacía? No se sabe. Pero cogía a las hembras, las mataban y se las comían. Por lo tanto, la agresividad que vemos en los machos también se puede ver en la hembra. Estaba hablando del sexo. Eso sí lo vi yo en Uganda. Ah, había una hembra que estaba en celo, nos dijo el guía que estaba a punto de aparearse por el color que tenía el culo, que estaba muy rojo. Y estaban todos los chimpancés muy nerviosos, gritándose uno a otro. Pero a lo lejos se empezó a escuchar al chimpancé alfa, dice ahí viene el macho, que empezó a gritar que era como voy, pero además iba despacito, sin prisa, sin prisa. Y iba llegando y tal, todos estaban muy nerviosos porque si un chimpancé se llega a parear con la hembra, el chimpancé alfa lo va a matar, ¿vale? Nadie puede aparearse con la hembra si no lo hace él. En algún caso pueden hacerlo posteriormente y en algún caso también puede haber incluso sexo por compasión, es decir, hembras que se van con machos beta pero porque después se van a apoyar en ellos para que le protejan de otros machos o le ayuden a conseguir comida o le ayuden, por ejemplo, si están enfermos, le ayuden a sobrevivir. Así que también entre los chimpancés existe el sexo con coerción. Y la mala noticia es que el apareamiento dura 8 segundos. O sea, cuando de pronto llegó el macho, está la hembra, dice, ya han terminado. Digo, el guía, digo, no, han batido mi propio récord, no han estado más de 8 segundos. Dice, sí, sí, aquí dura muy poco, nos reíamos mucho, ¿no? Así que esa es la mala noticia. Los chimpancés, la cópula es muy breve, pero es extremadamente importante porque cuando las hembras entran en celo, el macho alfa es el que va a tener prioridad para estar en la hembra. ¿Qué hacen los machos jóvenes o machos que no son alfa? Intentan convencer a otras hembras para que se vayan con ellos. Lo que hacen es que agitan unas ramitas, la hembra sabe que eso significa vente conmigo,
se la lleva a algún sitio donde haya alimento, la agasaja con alimento y se aparea con ella 50, 60, 70, 80 veces, las veces que pueda. En ese apareamiento para asegurarse de que la descendencia es suya. Porque sabe que si la hembra no le acompaña, entonces cualquier alfa, cualquiera que esté por encima de él en la jerarquía, se puede aparear con ella. Y el objetivo de los chimpancés es aparearse, pero sobre todo que las crías sean de ellos, ¿no? Es lo que se llama la teoría del gen egoísta, ¿no? A veces la hembra no quiere acompañar al macho. Bueno, pues el macho desiste. Pero en algunos casos, si la hembra no quiere acompañar al macho, el macho puede ser muy violento y puede pegarle una paliza a la hembra para que la acompañe y se la lleva tullida. O sea, y como la hembra dude, le vuelve a pegar. Incluso se han documentado casos de la hembra se van con el macho cuando le pegan, pero cuando duermen, la hembra se escapa y vuelve otra vez al grupo para que la hembra alfa o algún otro macho la proteja de estos chimpancés más inseguros y más violentos. Eh, no os tengo que contar a quien nos recuerdan, ¿no? Las hembras también contaban de una hembra como, y eso es muy interesante, ya digo, si os podéis leer el libro al otro lado de la ventana es una maravilla, como una hembra joven que había jugado mucho con otros machos de joven, que había tenido tal, se relacionaba muy bien con los machos y tenía una vida sexual muy activa, muy, no tenía ningún problema de retraimiento, no tenía miedo a los machos como otras hembras, no tenía problemas para relacionarse y después había sido también muy buena madre, ¿no? Y me llamó mucho la atención como el hecho de que la madre de esta chimpancé, que no, la madre se llamaba Flo, pero el nombre de esta chimpancé no me acuerdo, hacía que esta chimpancé también a su vez fuera una buena pareja sexual, pero también pudiera ser una buena madre posteriormente, ¿no? Y era como reafirmar esa parte, ¿no? De cómo el apego determina cómo nos relacionamos durante toda nuestra vida. Por lo tanto, el sistema sería eso, extremadamente jerárquico, muy violento, lo más parecido que existe a una zona de guerra o que existe en una comunidad de narcos, como he comentado. Y la parte positiva de los machos alfa, bueno, pues siempre los machos alfa como que tienen mala fama, ¿no? Pero lo curioso era que encontraba Van der Gaal que cuando en los jaulas de chimpancé sacaban a los alfa de la jaula, lo que ocurría era un caos enorme. Lo que ocurría era que los chimpancés empezaban a pelearse entre ellos, había discusiones constantes, incluso a veces muertos, porque no había nadie que pusiera orden. Encontrarían al macho alfa a través de la jaula, otra vez volvía todo a su orden. Así que el papel del macho alfa, que también está tan denostado, cumple una función de estabilidad en el sistema para que no caiga en un caos. Y otra vez vamos al tema de las bandas callejeras, los narcos y demás. Cuando cuentan que cuando empezó el narco en Estados Unidos había un líder, no recuerdo el nombre, que Estados Unidos prefería que hubiera uno porque había paz. El problema fue cuando este lo pusieron en la cárcel, lo defenestraron, empezaron a aparecer muchos grupúsculos que, como sabemos ahora en México, compiten entre ellos por territorios pequeños, por el liderazgo y son extremadamente violentos unos con otros. ¿Sí? Entonces, a lo largo de toda la historia contra el narcotráfico o la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido césares o líderes que han preferido tener ahí a un dictador en una zona determinada que controlara el territorio, pero que evitara que se fragmentara, que hubiera muchas guerras que podían salpicar de algún modo al líder, ¿no? Y esto, bueno, pues ya lo vemos también en los chimpancés. Es decir, el alfa lo que sostiene es un sistema, siempre y cuando se cumpla su prerrogativa, de comer primero, de reproducirse primero, de coger los mejores sitios para dormir, de ser acicalado por todo, porque tienen un sistema de acicalamiento que es un sistema social de... Acicalamiento significa tocarse, pulgarse, quitarse los piojos, acariciarse, para mostrar sumisión, tal, igual que nosotros besamos la mano al Papa, pues ellos se quitan piojito y se acicalan, que sirve para sostener una especie de jerarquía en el grupo. Y esta forma de liderazgo, pues más evolucionada en la democracia, mucho menos evolucionada en dictadura o en países que están en vía de desarrollo o con situaciones de guerra o violencia, se dan igual en lo humano. Así que soy de la opinión que podemos aprender mucho de los chimpancés para aprender qué ocurre con los humanos, bien cuando tenemos una perspectiva de recompensa o bien cuando tenemos miedo. Se produce una regresión del sistema cerebral, se produce una desconexión de las áreas frontales, que son las áreas corticales, la área del procesamiento de la razón, de las ideas, de la justicia, y nos inundan las áreas subcorticales, que son las mismas áreas que compartimos, que tenemos los chimpancés y los humanos. Así que cuando hay violencia, nos volvemos durante un rato chimpancés. Y cuando hay una recompensa pues sexual, de droga, de tal, igual no podemos convertir en chimpancés. Bueno, espero que haya resultado interesante. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Hasta pronto.